Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por recibirnos una vez más en sus hogares a través de esta señal 44.2. Mundo Nuevo, porque todos somos llamados, un programa al servicio de la Pastoral Vocacional Diocesana. Hoy nos engalanamos con la presencia de mi hermano y amigo el presbítero Francisco Javier Calvillo Salazar. Muchas gracias por aceptar la invitación, Padre Javier. No, al contrario, Padre Estíbal. Gracias por darme la oportunidad de compartir estos momentos con ustedes. Padre, estás encargado de la Casa del Migrante recientemente, pero recuerdo que desde casi de tus inicios de ministerio, desde hace 13 años, antes aún, como alumno de teología, participas ya en la Comisión de Movilidad Humana de la Diócesis. Sí, efectivamente la experiencia fue muy interesante porque en aquel tiempo el señor obispo don Renato era presidente de la Conferencia Episcopal de México en la Pastoral de Movilidad Humana. Entonces, ahí es donde invita a ser como secretario, y ahí es donde entro esos 5 años, porque duró 6 años, esos 5 años a conocer y a experimentar y a tener esa gran riqueza de esa Pastoral de Movilidad Humana. Queridos amigos, es el tema de hoy, la Casa del Migrante, la movilidad humana. Y bien, en Mateo 25 nos damos cuenta que una de las obras de misericordia, porque estuve hambriento, me diste de comer, estuve sediento, me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, fui forastero y me hospedaste, estuve encarcelado o enfermo y fuiste a verme. Sin duda que una de las actitudes que nos debe caracterizar al ciudadano de esta frontera es la acogida y la atención al migrante. Padre, ¿qué es el fenómeno migratorio? Yo quisiera sobre todo comentar que el Papa Juan Pablo, el Papa Benedicto y sobre todo el Papa ahora Francisco lo ponen como un signo de los tiempos actuales. Es un fruto de la globalización, de todo esto de modernización. En resumidas cuentas, el fenómeno de la migración es aquel movimiento que se da por diferentes circunstancias de hombres y mujeres, niños y adultos, hacia diferentes lugares por diferentes principios, razones, circunstancias. Muy bien, entonces forma parte de los signos de los tiempos, es decir, algo que debemos ponerle mucha atención a la luz de la fe y dedicarle también nuestros esfuerzos. En Ciudad Juárez, ¿cuánto tiempo tiene que se fundó la Casa del Migrante? Te comento que la Casa del Migrante, jurídicamente, a través de la historia que está ahí de la Casa del Migrante, jurídicamente fue reconocida en el año 93, 1993. Tendríamos ahorita hasta la fecha. Pero a través de la historia, antes, desde el 88, 87, ya estaba la semilla fructificando o retando a la iglesia de Juárez por esta gran realidad del movimiento de movilidad humana, específicamente en la realidad de la migración. ¿Qué son los retos? ¿Cuáles son los retos que alcanzas a ver que enfrenta la persona migrante al pasar por México? Uno de los retos que tiene es curioso, pero por ejemplo, la migración, los retos de la migración surgen según las circunstancias. Por ejemplo, Morelia llega a ser un estado que entra en conflicto y eso hace que la gente empiece a moverse. En la falta de trabajo, infinidad de cosas. La realidad de un país, de una comunidad, de una ciudad, de un estado, es lo que hace que vengan los retos de aquellos o aquellas que son migrantes. Tiene mucho que ver la realidad que se está viviendo en cierta circunstancia que afecta a las personas a poderse mover y a partir de ahí surgen diferentes retos. Sin duda que siempre, como por ser un país que somos vecinos del Coloso del Norte, pues también hay mucho flujo de Centroamérica. Sí. De hecho, incluso no es que seamos vecinos, sino que geográficamente la Iglesia Universal, el Vaticano, reconoce que México juega un papel fundamental porque México está en medio del sándwich. Está Estados Unidos y Canadá,
pero del otro lado está todo Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Entonces, México juega pues un papel clave y fundamental en el aspecto geográfico. Por eso la Iglesia, el Vaticano, le pide a México que vea esa gran riqueza y ese papel importante que tiene en esta realidad de la migración. Y de ahí la importancia pues que hay una comisión episcopal claro. de movilidad humana, de la Claro. cual nuestro obispo propio formó parte Claro. mucho tiempo. Claro, ¿verdad? claro. A mí se me hace muy providencial que con tu jovialidad, y te lo repito una vez Gracias, más, muchas gracias. personas están contentísimas con tu cercanía y con tu predicación, pero es el tiempo también de que tomemos las pilas, Claro. toda la comunidad diocesana, Claro. de este reto que es ser una ciudad fronteriza Claro. y una comunidad que tiene una casa del migrante. Claro. Seguiremos platicando de esto, queridos amigos, después de este corte. Por favor, continúe con nosotros, que ya volvemos.